Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy a nuestro estudio bíblico que va a ser tomado del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver desde el primer capítulo los primeros 4 versículos. Pero antes de entrar en materia vamos a tener 2 textos introductorios que tienen que ver mucho con el tema que vamos a ver hoy. El primer texto va a ser tomado de un profeta menor, Oseas. Capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El segundo texto lo vamos a tomar de la segunda carta a Timoteo, de su autor es Pablo. Y lo tomaremos del capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tomemos bien en cuenta esta parte del versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Teniendo ya estas lecturas, entonces procederemos a leer nuestros primeros 4 versículos del libro de Lucas, que dice así. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que estamos viendo aquí es la dedicatoria, pero esta dedicatoria tiene enseñanzas interesantes. Por ejemplo, Lucas nos va a mostrar cómo fue que hizo el trabajo. Lo primero es que él nos va a citar de qué fuentes toma toda la información para escribir el Evangelio. La segunda es el mecanismo o la metodología que él va a usar para escribir este Evangelio. La tercera tiene un destinatario y la última es el propósito por el cual fue escrito este Evangelio. Entonces veamos la primera, que son las fuentes. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas lo que nos está dando a entender aquí es que él no está desacreditando la información que ha recibido. Y tampoco ha dicho que estas otras personas sean desordenadas ni nada por el estilo. Él simple y sencillamente ha ido a testigos oculares, como por ejemplo los 70, María, la madre de Jesús, y algunos discípulos que a lo mejor fueron testigos de la resurrección de Cristo. Muchos de ellos caminaron con él durante todo su ministerio. Pero hay algo más importante con respecto a esta. En el verso dice: tal como nos los enseñaron los desde que el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tenemos que tomar en cuenta aquí que ya él se está refiriendo a alguien más. Amplía la información, amplía el campo de su investigación y se está refiriendo ya a los apóstoles. Tomemos en cuenta algo: cuando Jesucristo resucitó, nuestro Señor Jesucristo resucitó, en la iglesia, cuando recién estaba naciendo, había problemas con las viudas hebreas y con las viudas gentiles, y hubo un pequeño, se pudiera decir, no discusión, sino sobre quiénes atendían. Entonces los apóstoles decidieron que las personas escogieran 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque ellos se iban a dedicar a la oración y a la enseñanza. Así que aquí Lucas nos está hablando de estos apóstoles. Ahora, ¿cómo toma la información Lucas? Pues si usted está dando cuenta, él va a la fuente fidedigna, a la fuente primaria, a los discípulos, a los testigos, a los apóstoles, personas que caminaron con Cristo y que tuvieron durante todo su ministerio, que vieron sus milagros, que vieron sus enseñanzas, que las escucharon y que ahora las estaban enseñando.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, tenemos que ver otra cosa. Lucas, según el apóstol Pablo, en el libro de Filemón 24, nos dice que era colaborador suyo, igual que Marcos. Así que probablemente tengamos otra situación aquí, que es que Lucas haya tomado información de primera mano de Marcos. También Pablo en la carta a los Colosenses nos dice que Lucas era el médico amado, pero hay otra faceta de la cual sabemos de él y lo estamos viendo aquí cuando él dice que en el versículo 3 que él ha estudiado con diligencia. El comentarista y teólogo John MacArthur nos dice lo siguiente, dice que Lucas era un historiador cuidadoso, que usaba métodos creíbles de investigación y escritura que se basaban en narraciones de testigos oculares. Eso es lo que nos comenta el señor MacArthur, que eran testigos oculares, fuentes fidedignas, testigos oculares. De allí Lucas tomaba su información. Entonces, la metodología que está usando el señor Lucas nos las dice así, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia, que es lo que estamos viendo aquí, todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden. Lucas no solamente recopila la información, sino que tiene un orden cronológico y ordenado. Si usted estudia el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que empieza con el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, continúa con el nacimiento de Cristo, la infancia de Cristo, el bautismo de Cristo, el ministerio de Cristo, su crucifixión y su resurrección. Hay un orden cronológico sistematizado en la cual él escribe su evangelio. Y por último tenemos en este mismo versículo a quién él está escribiéndole este evangelio. Dice, oh excelentísimo Teófilo. Muchos comentaristas han dicho que Teófilo era una persona de alto rango dentro del gobierno o el imperio romano, que tenía un alto cargo dentro del imperio. Entonces, si tomamos en cuenta esto, también se dice que Teófilo era un prosélito, era alguien que estaba conociendo la doctrina cristiana, pero que no tenía mucha información a mano. Entonces, he aquí que Lucas le escribe a él y le dice, te voy a escribir todas las cosas en orden de las que hemos escuchado, que son ciertísimas. Tenemos que tomar en cuenta algo, el nombre de Teófilo es una combinación, Teos, Dios, Filos, amado o amigo. Este nombre significa amado de Dios, amigo de Dios. Este era Teófilo. Al final, el propósito para el cual es escrito este evangelio, no solamente para Teófilo, sino para todos nosotros los creyentes y para los que no son creyentes también, que deben estudiar y deben instruirse con la palabra de Dios. Si quieren saber algo de Dios, tienen que ir a la palabra de Dios. Dice así, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como ya hemos mencionado, Teófilo probablemente tenía cierta información. Ahora la va a tener completa, de manera ordenada, sistematizada. Y ese es el propósito por la cual Lucas escribe este evangelio. Para que no solamente Teófilo tenga la verdad escrita, sino todos nosotros los creyentes tengamos esta verdad escrita. Pero hay algo en que